Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Guamán de la Cruz. Soy estudiante de la carrera de turismo de San Ignacio de Isil y hoy les voy a presentar el proyecto de del curso de estadística aplicada. Eh, bueno, el proyecto es sobre el perfil y características del turista limeño de la generación Z. Este proyecto tiene como objetivo darles a conocer las preferencias que tienen los jóvenes limeños desde los 17 años hasta los 27 años, además de dar a conocer qué es lo que eligen con mayor frecuencia en sus viajes. Bueno, para comenzar, el rango de la edad del turista limeño de la generación Z en este estudio se realizó desde los 18 a los 27 años. Y podemos ver aquí que tenemos una proporción eh, bastante, se podría decir, proporcionada, ¿no? Desde los 18 a 21 años tenemos la variable que un 34,3% representan estas edades. De los 21 a los 24 tenemos el del 35,7% y de los 24 a los 27 años tenemos un 30%. Bueno, esta variable cuantitativa continua nos da que el 70% de los turistas limeños de la generación 7, de la generación Z, siendo esta la mayoría, ¿no? Tienen entre 18 a 24 años. Bueno, podemos decir entonces que el promedio tiene de 21,5 años, siendo esta la mayoría de los encuestados. La mediana y la moda, ambas siendo del 22,5, que refuerzan que la mayoría, ¿no?, de los encuestados están cerca de esa edad. Y la baja variabilidad, que es de un 10,6%, indica que las edades no están muy dispersas, ¿no? Esto sugiere que la muestra es bastante homogénea en términos de la edad. El género del turista limeño de la generación Z es, como podemos ver, es femenino, ¿no? Tiene un 75,7%, mientras que en el masculino lo representa un 24,3%, y así lo podemos ver aquí en la gráfica también, ¿no? En el presente año, el 2024, los turistas limeños de la generación Z han viajado o viajarán para hacer turismo, ya sea en el Perú o en el extranjero. Bueno, se ve aquí que en su mayoría, con un 48,6%, sí han viajado dentro de Perú y con un 14,3% sí al extranjero. Bueno, en esta variable de la preferencia en turismo por el Perú o en el extranjero, tenemos que el 48,6%, como lo había mencionado, de los turistas limeños de la generación Z viajaron o viajarán dentro del país este año, ¿no? Siendo así también que el 12,9% de los turistas limeños de la generación Z este año no viajarán ni al extranjero ni por el país. También tenemos que un 14,3% si han viajado al extranjero, y también tenemos aquí que un 14,3% viajó al Perú como extranjero. Los tipos de hospedaje que se ajustan a las preferencias de los limeños, los turistas limeños de la generación Z y sus posibilidades económicas, según sus posibilidades económicas, tenemos pues que en su mayoría ellos prefieren el Airbnb o similar, siguiendo esta con un 37,1% el hotel de 3 estrellas, ¿no? Un hospedaje de 3 estrellas. Aquí tenemos la variable cualitativa ordinal, que son los tipos de hospedajes, y como muestra, ¿no? Ya lo he mencionado, también podemos ver que solamente el 7,1% de los turistas limeños de la generación Z se alojan en hostels y que un 8,6% está dispuesto a pagar un hotel de 4 a 5 estrellas, siendo estos un poco más caros.
¿En qué época del año prefieren viajar los limeños de la generación Z? Pues aquí tenemos la variable de las épocas que vienen de verano, invierno, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, feriados largos y temporadas bajas del lugar a visitar. Bueno, tenemos que aquí la mayoría viaja en verano, ¿no? Em, y la mínima viaja en fiestas patrias y Año Nuevo. Pues aquí también se puede entender que, bueno, en fiestas patrias y en Año Nuevo es todo un poco más caro, ¿no? Y pues podría ser una razón. Bueno, aquí como se muestra en la gráfica, ya anteriormente mencionado, el 55,7% viaja en verano, seguido de los feriados largos, ¿no? Que van desde jueves, viernes a domingo, o también van hasta los lunes a veces. Luego tenemos que el 38,6% también como en invierno, eh, optan por viajar, ¿no? Tenemos también que un 15,7%, como ya lo había mencionado también, no optan por hacer turismo, o sea, no hay muchos turistas que viajen en esas épocas del año. ¿Por qué medio compran sus pasajes y hacen las reservas? Bueno, acá tenemos las variables eh, la variable de tipo de reserva, de hospedaje y turismo. Tenemos que en su mayoría lo compran desde la página web de la aerolínea con un 75,7%. Y luego tenemos que un 25,7% lo hace a través de agencias de viajes. Y aquí, como se muestra en la gráfica, ¿no? El 75,7% desde la página web. Bueno, compran los pasajes, ¿no? Desde la misma página porque puede ser más efectivo y más seguro. También podría también por ser un tema de economía, ya que si lo compran a través de agencias de viajes o Booking, estos cobran como una comisión, en lo cual si hacen comparaciones, me imagino, se darán cuenta que pues es un poco más caro. ¿En cuántas noches usualmente se quedan en el lugar que van a visitar? Bueno, aquí tenemos la variable de las noches de pernocte que va desde un día hasta 10 días, en donde podemos apreciar que ninguno se queda ni un día ni 9 días, ¿no? En su mayoría, ellos se quedan eh, con un 28,6%, seguido de un 21,4%, se quedan entre 3 y 4 noches. Bueno, como lo había mencionado, ¿no? Aquí se puede apreciar en la gráfica 0% un día, 0% 9 días. Y también tenemos que el 55,7% de los encuestados se quedan de 3 a 4 noches, ¿no? De 3 a 4 sería la suma en el lugar que visitan. Eso daría el promedio, ¿no? Los encuestados tienen la tendencia central de quedarse de 3 a 4 noches en sus vacaciones, siendo 3 noches la opción más común, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y existe una gran variabilidad en el número de noches planeadas, lo que sugiere que las preferencias de estancia en los encuestados son bastante diversas. Las medidas de tendencia central, bueno, la mediana, la media y la moda, nos dan una gran visión general de las preferencias de la estancia, ¿no? Mientras que en el coeficiente de variación nos indica que las noches de pernocta varían significativamente entre los encuestados. La modalidad de turismo, tenemos aquí la variable, los tipos de turismo. Turismo de sol y playa, turismo rural, turismo gastronómico, de naturaleza y cultural. Tenemos que en su mayoría los limeños de la generación Z prefieren el turismo de naturaleza, con un 34,3%, así como se muestra aquí en la gráfica. Em, también tenemos que hay una minoría, ¿no? Que es el 8,5% de los encuestados que les gusta el turismo gastronómico.
también seguido del turismo rural. ¿De qué manera ellos financian sus viajes de turismo? Como podemos apreciar aquí, el 67,1% ahorra hasta completar el gasto del viaje, ¿no? Y la minoría, va desde un 4,3%, lo hace a través de retiros de AFP, CTS o uso de las utilidades que pagan en sus trabajos. Como se muestra aquí en la gráfica también, el 4,3%, como lo mencioné, lo financia a través de sus trabajos, ¿no? A través de los beneficios de la AFP y de la CTS. Y tenemos que aquí un solo por ciento, solo un 20% de los jóvenes limeños financian sus viajes con sus gratificaciones también, ¿no? La mayoría de los jóvenes limeños de la generación Z pagan sus viajes con sus ahorros. Lo que buscan a la hora de comprar un boleto de avión, bueno, tenemos aquí la variable de la preferencia de las aerolíneas y tenemos que en su mayoría lo que un turista limeño de la generación Z busca es que le ofrezca un servicio, pero en una temporada donde se consiga un precio bajo o moderado, ¿no? Así como se aprecia aquí en la gráfica, ¿no? Y solo un 10% de los jóvenes limeños prefieren aerolíneas que ofrezcan un buen servicio así el precio sea elevado, ¿no? El 10%, solamente. Y el 24,3% de los jóvenes limeños de la generación Z prefieren aerolíneas de bajos precios, así tengan que sacrificar la comodidad. Luego tenemos el gasto personal aproximado que gastan, teniendo aquí que en su mayoría gastan de 1.000 a 1.500 soles con un 28,6%. En, y que hay un 4,3%, hay un mínimo que paga de 3.500 a 4.000. Esta variable, como podemos ver, esta variable cuantitativa continua, eh, que son los montos aquí, ¿no? Desde 500, que es el mínimo, hasta 4.000. El 72,9% de la generación Z gasta un promedio de 1.500 a 2.000. Bueno, el promedio de gasto de los turistas de la generación Z en viajes de turismo es de 1.583. Es el promedio que un turista limeño de la generación Z gasta. En la mediana de gasto de los turistas de la generación Z en viajes de turismo es de 1.500. La moda de gasto de los turistas de la generación Z en viajes de turismo es de 1.000 a 1.500. Y como podemos aquí apreciar, el porcentaje del 33,28% es el coeficiente de la versión de gasto de los turistas de la generación Z en viajes de turismo. Bueno, como podemos concluir en el proyecto, el turista limeño de la generación Z es un turista que se caracteriza por el uso intensivo de la tecnología, su interés en experiencias auténticas y sostenibles. Hemos podido ver que el turista limeño de la generación Z, por ejemplo, como lo vimos, prefiere el turismo de la naturaleza, ¿no? Esas son sus preferencias. Ellos valoran mucho también la seguridad y el bienestar, y es por eso que también vimos una de las características del turista limeño de la generación Z es que compran sus pasajes a través de las páginas web, ya que confían más en ello, y están bastante influenciados por las redes sociales y las opiniones en línea. El turista limeño de la generación Z confía en las reseñas y las recomendaciones en línea antes de tomar una decisión de viaje. Ellos confían bastante en las recomendaciones y sugerencias que encuentran en línea. Eso sería todo. Gracias por ver el video.